Miércoles Millennial. Y hoy es miércoles y como todos los miércoles, los millennials pues hablan de las cosas que importan en la coyuntura. Yo saludo en la línea telefónica a Geraldine Cisneros del Politécnico, del Poli. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola, Yuridia, muy buenas noches, bien, gracias. ¿Y tú? María Torres Arpipuz de la Ibero, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Yuri? Aquí muy contenta de estar con ustedes desde acá. Mario Sandoval de la UNAM, que lo están enlazando ahorita, todavía no está listo, pero yo lo saludo de una vez. Vamos a hablar, por supuesto, de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salubridad. ¿Quién empieza, chicas? ¿Gerald? ¿Sí? ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Pues es importante destacar esta declaratoria de emergencia que lanzaron el día lunes. Obviamente es importante cuidar a todas las personas y hacerles un atento llamado a que obviamente no salgan de casa, y las personas que tenemos el privilegio de estar en nuestras casas poder ayudar a las pequeñas pymes y a aquellas personas, obviamente cuidar a las personas con hipertensión o diabetes o problemas cardiovasculares. También es importante destacar la importancia de los de que hay que tener que pagar a las personas que obviamente están trabajando de en casa. Sabemos que a ciencia cierta después las empresas van a tener un problema de liquidación por parte de las reservas, pero es importante que el gobierno apoye a las empresas para tener liquidez y poder condonar cuotas del IMSS para acreditar un poco para hacer un poco el crédito y definir de impuestos, y obviamente todo esto con plan de materia económica. Esto pues también sí que se empalma al otro tema que habíamos mencionado antes de entrar al foro, que es pues la cuestión del comunicado de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Pidiendo pues que justo no se hagan despidos, que no se bajen los sueldos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo van a hacer eso si no tienen un solo apoyo del gobierno? No tienen que seguir pagando impuestos, tienen que seguir pagando rentas, tienen que seguir pagando sueldos íntegros, pero no tienen consumos, no tienen ventas. No, es completamente insostenible hacer esto para las pequeñas y medianas empresas durante un mes entero. Entonces sí, es importante cuidarnos, es importante quedarnos en nuestras casas, tenemos que frenar la curva de contagios, pero el sistema que están planteando es insostenible. No están apoyando de ninguna manera, sino están únicamente condenando y amenazando a los empresarios. ¿Esto en qué está resultando? En despidos. Hoy ya despidieron al papá de un amigo mío y liquidaron a toda la planta de esta empresa. Al novio de otra de mis compañeras de la oficina también ya les redujeron el sueldo 20% y despidieron a un montón de gente. O sea, por más que la secretaria de Trabajo salga y diga que no se va a hacer y amenacen, es completamente insostenible. No sabemos qué vamos a hacer con esta crisis. Mario Sandoval, Hola. ya estás en la línea, te saludo, de la UNAM. Hola Yuri, muy buenas noches. Sí, pues el tema que están platicando es que el día de hoy se emite un comunicado por parte del subsecretario Hugo López-Gatell y la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, ¿no? Hugo López-Gatell hace referencia a la decisión del Consejo de Salubridad en el sentido de declarar al coronavirus emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Pienso yo que ahí está la clave. La secretaria de Trabajo deja bien claro que con fundamento en la Ley Federal de Trabajo no se pueden separar a trabajadores y mucho menos dejar de pagar salarios. Pero pues no. Ya lo están haciendo, Mario. Es insostenible para las pequeñas y las medianas empresas pagar sueldos íntegros, impuestos, rentas y demás sin tener consumos, ni ventas, ni nada. Sí, por supuesto, ya se anunció el paquete, se va a anunciar el paquete económico por parte del presidente el domingo, pero sí vale la pena dejar bien claro que no es aplicable la hipótesis de que solamente los patrones pueden pagar el salario mínimo. Me parece correcto y diría yo afortunado este comunicado por parte de la Secretaría de Trabajo, porque ya dijimos que el Consejo de Salubridad emite esto por causa de fuerza mayor.
Y este acuerdo fue precisamente con la intención de no activar un mecanismo regulado en la Ley Federal del Trabajo que establece que los patrones no necesitan de autorización para suspender las relaciones jurídicas de trabajo, pero están solamente obligados a pagar a los trabajadores el salario mínimo por un periodo máximo de 30 días. Que les quede bien claro a los patrones, este no es el supuesto. Si bien es una emergencia sanitaria, el Consejo de Salubridad agregó las palabras, diría yo, mágicas, por causa de fuerza mayor. Ahora, despidos a trabajadoras, a trabajadores que presenten síntomas, pues están totalmente injustificados. Entonces, me parece a mí, por otra parte, adecuado el documento que se publica por parte de la Secretaría del Trabajo, en el sentido de las preguntas frecuentes de patrones y trabajadores. En todo caso, tienen que comunicarse con las autoridades competentes, ¿no? Y vale la pena revisar qué está pasando. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer después? O sea, esto va a durar, no sabemos hasta cuánto, por lo menos ahorita hasta todo el mes de abril. Y todas las personas que ya están siendo despedidas ahorita, que van a ser despedidas en el transcurso, que van a padecer la enfermedad, que van a necesitar ser atendidas, que no van a tener seguro. O sea, esto lo tenemos que ver también a futuro. Por más que haya sido adecuado el comunicado o las respuestas a las preguntas frecuentes, no hay ni pies ni cabeza de un plan para lidiar con esto desde el principio, sino ver en la marcha ahí cómo le hacemos después de que muchísima gente vaya a tener que sufrir despidos, empecemos a ver saqueos de comida, de tiendas, de esto. O sea, esto va a escalar, no podemos pensar en que esto no va a empeorar. Tenemos que empezar a pensar cómo debería de estar sucediendo y qué deberíamos de hacer como sociedad si el gobierno no se va a empezar a organizar para apoyarnos. Por eso es que es importante determinar el plan económico que se va a lanzar este fin de semana para poder determinar las medidas adecuadas y correspondientes. Obviamente todo eso a medida de una política fiscal que se tiene que establecer para la inversión tanto privada como pública y obviamente tratar de evitar que las pequeñas empresas obviamente caigan. ¿Por qué? Porque no hay un sustento como tal de un crédito o de una liquidez que las puedan apoyar. Necesitamos obviamente también saber cómo va a plantear el gobierno este plan económico para que también nosotros podamos tener las medidas adecuadas y correctas y correspondientes para que podamos ayudar tanto no tan solo al patrón, sino también nosotros que a lo mejor tenemos el privilegio de trabajar de nuestras casas, obviamente poder ayudar a principio a esos pequeños negocios consumiendo cosas locales, obviamente. No, totalmente. Yo creo que la respuesta por parte del gobierno federal ha sido tibia. No están siguiendo lo que establece nuestra Constitución, porque nuestra Constitución señala un plan en caso de epidemias, que en primer lugar la Secretaría de Salud puede dictar medidas indispensables, ejecutivas, rápidas, incluso sin el permiso del presidente. Y en segundo lugar, nuestra Constitución regula esa autoridad llamada Consejo de Salubridad General, que depende del presidente y puede dictar disposiciones generales y obligatorias. Mi pregunta es, pues los acuerdos se emitieron apenas esta semana. Ya vamos tarde. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el presidente y las autoridades entendieran que una conferencia mañanera o una conferencia vespertina no son los medios legales para combatir una epidemia? Bueno, pero el presidente ya habrá entendido que estamos en una epidemia porque él seguía de tour y saludando y yéndose a comer. A los cumpleaños. Ándale, exactamente. Y diciendo que no pasa nada, que la gente siga saliendo, que se sigan abrazando. Ya hoy, aunque ya lo había hecho antes, pero ya hoy parece que ya se disciplinó y ya dijo que sí hay que quedarse en casa y que distanciamiento social ya. ¿Después de cuánto entre tiempo? ayer y hoy ya está bajándole, digamos, a su negacionismo en las mañaneras. Oigan, voy a la pausa y regresando platicamos. Todavía tienen un minutito. ¿Alguien lo quiere usar? Sí, yo lo uso con mucho gusto. Adelante, Mario. Pues miren, yo creo que no hay que ver todo en negativo. Yo creo que al frente de esta crisis está una persona sumamente preparada, templada, con facilidad de comunicar. Me refiero a su secretario Hugo López-Gatell, pero sí una primera observación que yo hago en general a las autoridades federales
es la tardanza en estos acuerdos. ¿Por qué? Porque vimos un desorden impresionante en todo el país, en el que unas autoridades suspendieron labores un día, otras autoridades una semana después, tenemos a gobernadores que insinúan toques de queda. Es decir, este tipo de rebasamientos a las autoridades supremas en materia de salubridad, me parece, no tuvieron que pasar y pasaron. Completamente de acuerdo. Es correcto. Gatell es la única persona cuerda dentro del gobierno. Con Geraldine Cisneros del Poli, María Torres de la Ibero, Mario Sandoval de la UNAM. Tema, por supuesto, declaratoria de emergencia y el tema de los y las trabajadores de México que están teniendo muy poca claridad sobre qué va a pasar con ellos y qué sigue para ellos, y las pequeñas y medianas empresas. Sobre todo, yo platicaba en el bloque anterior con Ixchel Cisneros, la directora del Día Después, que junto con ustedes, por supuesto, lo dominan, que es pues uno de los padres de esa iniciativa, mi adoradísimo, mi queridísimo Diego Luna, pues están muy preocupados por estas poblaciones tan vulnerables, ¿no? Y entre ellas ahora también se encuentran los trabajadores mexicanos. Así es, Yuri, creo que justo algo de lo que tú dices muy importante es la falta de claridad. No sabemos exactamente qué va a pasar, cómo va a pasar, en qué momento. En un momento se dice una cosa que se contradice por alguien toma una decisión, pero alguien toma una diferente dependiendo del estado o lo que sea, y creo que eso también está ayudando a que la gente esté más preocupada o esté más despreocupada y no sepamos pues cómo vamos a avanzar con esta crisis que ahorita le está pegando fuertísimo, no solo a México, sino al mundo, ¿no? Sí, yo creo que esa falta de claridad es porque el Consejo de Salubridad General no ha dictado medidas y no ha tenido sesiones. Desde nuestra Constitución del 17 se regula este Consejo de Salubridad y lo conforman titulares de las Secretarías de Hacienda, de Desarrollo Social, de Economía, de Agricultura, de Educación, ahora también de Trabajo y Previsión Social. ¿Y esto qué significa? Pues que además de las medidas adoptadas en materia de salud, este Consejo deberá, digamos, prever y visualizar medidas necesarias en materia de economía o materia de trabajo. Es decir, se entiende que habrá una coordinación y después acciones por parte de estas secretarías ante una pandemia que la verdad no se han visto, y esperemos que ya no se tarden y que sean claras, para dar certeza jurídica sobre todo. Creo que en ninguna parte del gobierno están claros sobre qué se va a hacer en materia de cuestión de trabajo, económica y obviamente de salud. O no, sea, a nadie. O sea, de hecho, cómo piden lugares sanitizados, lugares limpios, lugares con gel antibacterial y toda esa intención. Sin embargo, hasta en algunas alcaldías ni siquiera hay agua, el suministro de agua para que puedan sanitizar de manera correcta. O sea, yo vivo en la alcaldía Azcapotzalco y llevamos más de un mes sin el suministro de agua. Y entonces apenas también vi un comunicado de parte de la alcaldía de Azcapotzalco que decía que los lugares o pequeños restaurantes que estuvieran abiertos esenciales tuvieran esas medidas, y todos en ese comunicado se quejaban simplemente de la falta de salubridad. Pues no hay agua, o sea, ¿cómo pretenden simplemente en el ámbito de salud tener un lugar limpio si no hay las medidas adecuadas? Ahora, en medida de economía, pues tampoco hay una claridad sobre eso. O sea, no hay una reforma o unas políticas fiscales que nos ayuden a las inversiones para las privadas y públicas. Entonces, en ese aspecto también, y en la defensa del trabajo, creo que también hay muchas dudas, porque muchas personas no saben si en verdad se les va a pagar, si en verdad se les va a despedir. Ahora, el comunicado comentan que obviamente esas personas tienen que tener goce de su salario completo. No hay un fundamento legal en las cuales les digan te voy a despedir o solamente te voy a pagar lo de tu salario mínimo. O sea, no, eso creo que también no hay una claridad como tal. Lanzan los números de la Procuraduría de Defensa del Trabajo si es que alguna persona sufre de esta situación, y también mandan los correos, pero no sé si sea adecuado también proporcionarlos, o si en verdad si les va a dar caso o atención a todas estas personas que puedan perder sus trabajos o les paguen su salario mínimo o menos del salario mínimo. Y aparte hay personas que ni siquiera
tienen un salario, o sea, estamos hablando también de ese pequeño trabajo informal de algunas personas que dependen de esto, y obviamente toda esta situación de la contingencia de salud, pues obviamente les va a afectar, porque pues obviamente no hay personas que ni siquiera tienen para comer o viven al día. Tienen, Sí, es que estos acuerdos en los que hemos insistido mucho por parte del Consejo de Salubridad y de la Secretaría de Salud, precisamente deben de dar este tipo de seguridades a trabajadores, y porque no han sesionado y no han sido claros en sus acuerdos, se van a generar muchos problemas. No es que en mi caso abogadas o abogados seamos formalistas, no, es que si las autoridades no usan estos mecanismos de una crisis por una pandemia, vamos a pasar a crisis de otra índole. Y de otros tipos, y esto va para largo. Sí, claro, y los impactos económicos vendrán. Y espero que el presidente, como ya lo ha anunciado para el domingo, emita planes económicos bien estructurados, bien fundados y motivados, porque si vamos a caer en el juego de hacer simples declaraciones en mañaneras o ahora vespertinas, pues no habrá soluciones. Y que no se les olvide, no se puede olvidar, ¿qué es la materia de todo esto, además de las implicaciones económicas? Es el derecho a la protección de la salud. Ahí está. Millennials, muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo miércoles. A ti, Yuri. Claro. Hasta luego, sí. Yuri. Un beso virtual a los tres. Gracias, Yuri. De regreso.